Fecha: 28 de julio del 2031, lunes, 11:48 de la mañana. El castaño esperaba en su casa, sentado en una silla frente a su puerta principal. Estaba ligeramente encorvado hacia adelante, mientras que sus codos reposaban en sus rodillas para dejar sus manos juntas por delante. Su mirada fija hacia la puerta de madera a un par de metros frente a él. Sus ojos eran fríos, aunque podía notarse cierto brillo de miedo o impaciencia en ellos. Albert deseaba que Zero apareciera de una vez. Llevaba esperándolo desde que despertó, y el que no viniera solo lograba ponerlo aún más nervioso. Él prefería que esta tortura terminara ahora, pero no, parecía que el pelinegro quería jugar con él hasta el último segundo. ¿Qué esperas? De repente la voz del pelinegro sonó a espaldas del joven, por lo que él mismo saltó de su asiento mientras giraba para ver a Zero parado detrás de la silla en la que antes él estaba sentado. El chico miró al castaño con su ya típica sonrisa juguetona y arrogante para luego volver a hablar. Si no vas a decir nada, entonces vamos, que no tenemos todo el día. Dicho esto, el pelinegro solo avanzó hasta Albert, pasándolo de largo antes de frenarse a un lado de la puerta de entrada, esperando a que el castaño la abriera. El joven, en silencio, solo abrió la puerta para que ambos pudieran salir de la casa. Frente a la misma había un coche de color blanco y de 4 puertas estacionado, al cual Zero se acercó, abriendo una de las antes mencionadas para Albert. El último mencionado solo subió al auto junto con el pelinegro en la parte trasera. Mientras la puerta se cerraba con un sonido seco, el joven miró hacia la parte delantera, solo para notar que no había conductor ni acompañante. Tranquilo, tiene una ruta preprogramada, dijo Zero mientras chasqueaba los dedos, provocando que el auto se encendiera para comenzar a conducirse solo hacia lo que para el castaño era un destino incierto. Mientras el vehículo avanzaba, el joven se dedicó a mirar fijamente hacia el frente, intentando descifrar hacia dónde iban. Pero entre más avanzaban, menos reconocía las calles. Incluso llegaron a salir de la ciudad, por lo que el castaño ya no podía siquiera entender qué estaban haciendo. No pudo evitar preguntarse si acaso cruzarían la frontera en auto. Ya de por sí salir o viajar entre países suele ser complicado y reservado para ciertas personas, pero cruzar la frontera en auto era una sentencia de muerte. Serían buscados en todo el país, incluso si se ocultaban sería complicado avanzar más sin tener a las autoridades encima. La cara de Albert entonces reflejó una gran concentración y preocupación, bajando ligeramente la mirada hacia el suelo del vehículo para enfocarse. Fue entonces que una risa, que rápidamente escaló a carcajada, estalló dentro del auto, provocando que el castaño volteara algo alarmado hacia Zero, quien apenas si lograba contener las lágrimas por la risa mientras miraba al joven fijamente. Albert ante esto se quedó algo extrañado, pero luego con algo de molestia decidió hablar. ¿Qué te hace tanta gracia? El pelinegro entonces levantó una de sus manos en señal de que le diera tiempo mientras comenzaba a intentar calmarse. Tras un par de segundos donde el castaño comenzaba a desesperarse, Zero por fin pudo responder, aún riendo un poco entre palabras. Es que te ves tan preocupado pensando en cómo vamos a salir de aquí. Aquel comentario solo había hecho que la molestia del joven hiciera combustión, la cual tuvo que calmar dando un gran suspiro antes de responder. ¿Y qué quieres que piense? Literal, estamos yendo en auto. Zero entonces dejó escapar un suspiro, seguido de que chasqueó su lengua varias veces con desaprobación o decepción antes de volver a tomar la palabra. Por lo visto eres inteligente solo para las peleas, agregó el chico con desilusión casi cómica en su voz antes de volver a hablar, interrumpiendo de paso a Albert, quien se disponía a responder. Obviamente vamos a ir en avión, no te preocupes por esas cosas. Luego de estas palabras el castaño miró a Zero con confusión, pero antes de que pudiera preguntar, el pelinegro se adelantó. Obviamente cuento. O mejor dicho, mi corporación cuenta con los recursos y prestigio suficiente para hacer esto.
Justo en ese momento los ojos de Zero se abrieron ligeramente al recordar algo, antes de volver a su expresión de tranquilidad y confianza habitual para seguir hablando. Hablando del tema. Supongo que quieres saber a dónde te llevo, ¿verdad? Albert asintió lentamente, esperando explicaciones. El chico, por otro lado, cambió su vista hacia el frente, y se recostó hacia atrás en su asiento antes de comenzar su explicación. Bien, seguro Isaac ya te charló un poquito sobre esto. Pero básicamente, tú y yo, y bueno, muchas personas más, somos emergentes creados por una corporación, empresa, organización, como quieras llamarle. Mientras el pelinegro terminaba de decir aquello, él movió una de sus manos con vagancia, como si le restara importancia antes de continuar. Ahora mismo solo tenemos que llegar al aeropuerto de la siguiente ciudad. De ahí ir a la capital de Merilum para ir a la sede principal de bueno, mejor dicho, nuestra empresa. Asenció. Al decir esto último, el chico miró de reojo al castaño, el cual sintió como se generaba cierta presión que se dispersó tan rápido como había llegado. Por cierto, antes no negaste que habías hablado con Isaac. Dijo de repente el pelinegro con un tono más serio de lo habitual. El ojo con el que miraba a Albert se tornó de un color rosado intenso mientras le clavaba fijo la mirada. El joven por reflejo también hizo brillar uno de sus ojos en un verde brillante, aunque en su cara se podía ver más el miedo o la duda que el desafío en sí. ¿Isaac te dijo algo más aparte de lo básico? Preguntó el pelinegro, haciendo que la presión en el vehículo volviera a hacerse presente. Albert entonces se llevó por instinto una mano al pecho, ya que sentía que le costaba respirar. El castaño entonces tomó la palabra con pesar en la voz. No, no creo, apenas si recuerdo esa conversación. Zero entonces posó su mano izquierda en uno de los hombros del joven antes de responder. Bueno, hagámoslo simple. El chico entonces hizo una pausa antes de continuar, como si esperara que Albert le respondiera, o tuviera el valor de confrontarlo. Tú haz lo que quieras, mientras no me molestes, todo bien. Luego de estas palabras, Zero simplemente le dio unas palmadas en el hombro antes de volver a tomar una ligera distancia en los asientos. El viaje se quedó en silencio, tanto que incluso el motor del auto sonaba fuerte para el castaño, quien solo se quedó mirando al frente, hacia el camino. Como decía. Exclamó Zero, haciendo una pequeña pausa antes de continuar, como si nada de lo anterior hubiera ocurrido en primer lugar. Primero te daré un tour por el lugar, después te presento tu maestra asignada. Pasarás por unos meses de preparación antes de que siquiera podamos darte un trabajo de campo. Albert se removió ligeramente en el asiento, sin responder, sin mirarlo, sin siquiera mostrar un gesto o emoción más allá de sus nervios. Las horas pasaron como si fueran años para el joven, el cual siquiera tenía la valentía para mirar de reojo a Zero, quien parecía tranquilo y confiado, como siempre, como si nada le importara. Llegaron a la siguiente ciudad, y en pocos minutos al aeropuerto. Solo entonces Albert se dio cuenta de que no contaba con los papeles necesarios para este tipo de actividad. Pero justo cuando se disponía a preguntarle al chico, este mismo ya le estaba respondiendo. Tranquilo, a nosotros no nos hace falta. Ante estas palabras el castaño se sobresaltó ligeramente por reflejo. No pudo evitar preguntarse cómo el pelinegro había descifrado lo que quería decir. Es la típica pregunta que hacen los nuevos. Agregó el pelinegro, nuevamente adelantándose a los pensamientos de Albert. El joven entonces suspiró de manera rápida mientras seguía avanzando por las instalaciones. Era un lugar muy bien iluminado y amplio. Incluso Albert se mareó ligeramente al mirar hacia el techo. El sitio era principalmente de color blanco con algunos detalles en azul. ¿Cómo viajar entre países es solo para gente importante o de mucho dinero suele estar vacío? Así que no te preocupes mucho, solo sígueme en silencio. Tras que Zero hablara solo comenzaron a moverse por el lugar. Compraron sus boletos en una fila extremadamente corta, si es que estar por detrás de una persona se le podía llamar fila. Y luego solo se pusieron a esperar su vuelo en unos asientos.
Luego de unos cuantos minutos pudieron abordar su avión, el cual era más grande de lo que el castaño esperaba, aunque eso no quitaba el que estuviera bastante vacío. Tan solo había unos pocos asientos que contaban con mesas plegables, y que extrañamente podían convertirse en una especie de cama. Tras que ambos se sentaran, Albert decidió intentar dormir, y aunque le costó en un primer momento, al final pudo cerrar los ojos. Hora 17:56 de la tarde. Una ligera sacudida hizo que el castaño se despertara de golpe y alerta. Solo para notar que se trataba de Zero, quien lo movía con una de sus manos, de pie a un lado de él. Arriba, Dijo el chico antes de comenzar a caminar a la salida del avión. Albert entonces se levantó de golpe antes de acompañar al pelinegro, aún algo torpe al estar adormilado. Al bajar del avión fueron a una cafetería que había en el aeropuerto, debido a que el pelinegro decía que tenían que comer algo después del viaje. Luego se acercaron a otro auto idéntico al de la primera vez, con conductor automático, de color blanco y con ventanas polarizadas, aunque contaba con una clara diferencia, la cual era que no había ruedas, y que el vehículo flotaba ligeramente por encima de la calle. Albert entonces miró a su alrededor con más atención, incluso llegando a alejarse del auto para ver más a detalle la ciudad. Sus ojos entonces se abrieron como platos junto con su boca por la impresión. Este lugar era completamente diferente de su antiguo hogar, Orest. Los edificios eran prácticamente rascacielos de color blanco pulcro, tan altos que incluso algunos llegaban hasta las nubes, autos y naves que pasaban flotando por encima de la calle, o por encima del suelo a unos cuantos metros de distancia, con carriles holográficos que servían para guiar aquellos vehículos voladores. claro, para ti es como el futuro. Dijo Zero desde detrás del castaño, con su voz teniendo un tono burlón. Ascensión no solo se centra en crear emergentes, también crea tecnología en general. Aunque claro, es complicada sacarla del país. De hecho, la corporación que ayudaste a eliminar era uno de aquellos intentos. El pelinegro había vuelto a hablar, esta vez algo más tranquilo antes de darse la media vuelta para irse hacia el auto, esperando a que el castaño lo siguiera. Pero al llegar a una de las puertas traseras para abrirla, miró por encima de su hombro, solo para ver cómo Albert seguía allí parado, maravillado por la vista. Hey, Gritó el chico antes de hacer brillar su mano izquierda y uno de sus ojos con aquella energía rosada. Con un simple movimiento de sus dedos, hizo que el cuerpo del castaño saliera disparado hacia atrás, entrando por la puerta abierta del vehículo, para terminar rodando dentro de los asientos traseros hasta chocar con la puerta al otro extremo del auto. Albert entonces comenzó a protestar, mientras que Zero tomaba asiento en el auto. ¿Qué haces? El pelinegro en respuesta solo se rió entre dientes antes de cerrar la puerta y chasquear los dedos, provocando que el auto se pusiera en marcha. Ambos se acomodaron en sus asientos y el viaje siguió en silencio, con la diferencia de que ahora el castaño miraba maravillado y curioso por las ventanas del vehículo. El paisaje seguía dejándolo boquiabierto, sin importar el tiempo que lo mirara. Pero pronto el ambiente cambiaría, ya que la ciudad blanca y futurista cambió a una carretera, que aunque pulcra, se veía vacía y básica a comparación de lo anterior. Eso sí, había muy poca vegetación a los alrededores, casi como si este lugar fuera alérgico a la flora. Tras unas cuantas horas, el auto se adentró en el campo, avanzando bastantes kilómetros antes de detenerse junto a una escotilla de por lo menos 4 metros de largo y 3 de ancho. Zero se bajó del vehículo, provocando que Albert lo siguiera, mientras que el auto simplemente volvía por donde había llegado. Ambos se pararon frente a la escotilla o puerta gigante que estaba en el suelo. La misma constaba de 2 puertas que se unían para estar sellada, y que solo era de un color gris algo desgastado, aunque podía notarse rastros de un patrón amarillo y negro en los bordes de la construcción que parecían haber sido desgastados por el tiempo y el viento. ¿Y ahora? Preguntó el castaño mientras miraba hacia la escotilla. Zero entonces no tardó en responder con acciones,
ya que levantó una de sus manos y pronunció palabra. Ya traje al nuevo, Abraham. Seguido de estas palabras, la escotilla comenzó a abrirse con un gran rechinido metálico, mostrando en su interior una especie de plataforma que cubría lo que parecía un túnel inclinado que iba en descenso. Sin ninguna otra palabra, el chico se subió a la plataforma, haciendo una señal con una de sus manos para que el castaño lo siguiera. Este último simplemente se paró junto a él en la plataforma antes de que la misma vibrara ligeramente para comenzar a descender a una velocidad media. En las paredes se podían ver luces amarillentas que iluminaban el lugar tenuemente y que tenían ciertos intervalos donde quedaban casi en completa oscuridad antes de que el sitio volviera a llenarse con aquella cálida luz. El túnel era completamente metálico y liso, como si no estuviera permitido tener alguna imperfección. De repente, un haz de luz blanca comenzó a filtrarse a través de una abertura que se agrandaba cada vez más y más mientras la plataforma seguía bajando. Debido a la oscuridad del lugar, Albert tuvo que cerrar los ojos por un instante para aclimatarse a la nueva fuente de iluminación. En ese tiempo, la plataforma vibró nuevamente para anunciar su parada. El joven entonces abrió los ojos, topándose con un pasillo enorme de color blanco, el cual contaba con diversas personas caminando de un lado al otro. Estas eran de diferentes edades que iban desde lo que parecían 18 años, hasta los 40 o incluso mayores. Algunos iban con ropa común y corriente, mientras que otros contaban con vestimenta completamente blanca. Pero lo que sí tenían todos en común era un logo en la parte izquierda del pecho. Era como una letra A, que contaba con una especie de diamante en la cima, junto con raíces que salían de la parte baja de la letra. Bien, sígueme. Exclamó Zero con su confianza habitual antes de comenzar a caminar. Albert lo siguió un par de pasos por detrás mientras comenzaban a adentrarse en el complejo. El castaño notó cómo la gente miraba al pelinegro de reojo, pero no lo hacían con admiración o sorpresa, sino que con miedo, casi como si el sostenerle la mirada de manera directa, o por más de un segundo estuviera prohibido. De hecho, mucha de la gente que allí había ponía un gran espacio entre ellos y Zero. El último mencionado entonces comenzó a guiarlo por todo el lugar, mostrándole las cafeterías, de las cuales había unas 3. 2 para empleados normales, y una para empleados de alto rango. Luego pasaron por salas como la de vigilancia, donde se podían ver incontables pantallas que mostraban zonas de toda la base subterránea, la cual Albert apenas si comenzaba a dimensionar lo grande que era. El lugar se dividía por pisos, cada uno teniendo una función, y entre más compleja o importante, más profundo se encontraba en la base. Luego pasaron por unos pasillos llenos de dormitorios, que en el fondo contaba con 2 baños, uno para mujeres y otro para hombres, ambos con duchas separadas por paredes. ¿Cuál es la mía? Preguntó el joven viendo a las puertas de las habitaciones a lo largo del pasillo blanco. Zero entonces lo miró antes de reírse ligeramente y responder. Niño, estas son para los emergentes promedio. Las tuyas están más abajo. Sin decir nada más, el pelinegro solo comenzó a caminar, provocando que Albert lo siguiera por reflejo antes de que él mismo tomara nuevamente la palabra. ¿Por qué estoy en otro tipo de habitación? Zero entonces volvió a reír, esta vez más alto, apenas pudo responder cuando ambos se encontraban subiendo al ascensor, ya que solo allí su risa comenzó a apaciguarse. No te compares con esos inútiles. El castaño entonces se estremeció ante estas palabras, pero sin tiempo a replicar o cuestionar, el pelinegro volvió a hablar. Ellos ahora mismo quizás sean un poco más fuertes que tú, pero hazme caso, tu potencial es mucho mayor. Quizás en un par de semanas barras el piso con ellos teniendo en cuenta quién va a entrenarte. Zero decía esto último mientras le mostraba una tarjeta, lo que parecía un escáner en el tablero del ascensor. Albert entonces no pudo evitar hacer una pregunta rápida. Pero ellos tienen más antigüedad, ¿verdad? El chico siquiera lo miró para responder, esta vez con un tono algo más serio, casi como el de un profesor explicando a un alumno.
Sí, es verdad. Pero aunque la antigüedad se premia, por obvias razones, también hay que darle beneficios a los empleados que tienen un currículum más completo. Y en tu caso llegaste a este lugar con un muy buen historial. Luego de decir esto, el pelinegro aclaró su voz antes de continuar hablando, esta vez volviendo a su tono habitual de confianza y tranquilidad. En primera, tienes experiencia en las calles y contra gente armada, ya sea armas de pólvora o energía. Después tenemos que ya has peleado con gente de tu nivel o superior, con resultados interesantes. Primero le ganaste al emergente de nombre Sofía, luego tuviste al menos 2 enfrentamientos contra Junior, o como tú lo conoces, el hombre de negro. Y lo mejor es que saliste con vida de ambos combates. Y por último tuviste una especie de pelea conmigo, y el que me hayas golpeado te suma puntos. Zero entonces hizo una pausa para tomar una pequeña bocanada de aire antes de continuar. A eso súmale que ya tienes entrenamiento en deportes de contacto. También tienes un cuerpo en muy buena forma, y cuentas con algo de experiencia en infiltraciones. Eso hace que solo tengamos que enseñarte a usar de manera correcta tu poder y llevar al límite tu cuerpo para tenerte trabajando. O sea, gastamos menos recursos, y como resultado tendríamos un emergente de muy buen nivel trabajando para nosotros en menos de un año. Seguido de estas palabras, las puertas del elevador se abrieron, dejando que ambos emergentes salieran para seguir su camino. A diferencia de los anteriores pisos, este parecía más vivo para el castaño, ya que había más plantas decorando el lugar. Incluso las paredes pasaban de ser blancas a tener un color azul marino, el cual tenía siluetas de criaturas como ballenas, peces o cangrejos en un tono más claro del mismo color. Lo sé, es algo estúpido. Pared con diseño marino, pero decoración con plantas terrestres. Les dije más de una vez que lo cambiaran. Dijo Zero con algo de molestia, estirando uno de sus brazos para pasar su mano por la pared mientras seguían avanzando. Pero Albert no prestó mucha atención a esto, ya que él solo caminaba en automático mientras miraba aquellas paredes. Algo en ellas le resultaba extremadamente familiar. Llegamos. Exclamó el pelinegro mientras se detenía frente a una intercepción en los pasillos. En este caso había 3 caminos. Se podía seguir hacia adelante, donde se veía que había muchas más intercepciones divididas por una distancia de por lo menos 5 metros entre cada una. Y luego había un camino hacia la derecha, y otro hacia la izquierda, ambos terminando de manera prematura en unas puertas metálicas que no contaban con pomos o manijas con las cuales abrirlas. Ambas puertas tenían nombres en la parte superior de su superficie. Al lado izquierdo, la puerta tenía el nombre, Anaís, mientras que el lado derecho el de, Albert. Bien, toma esto, y explora un poco tu habitación. Te estaré esperando al fondo del pasillo en la zona de recreación para cuando termines. Date una ducha y eso. Mientras el pelinegro decía esto, le entregó una tarjeta idéntica a la que él había usado en el ascensor antes de irse, dejando algo perdido al castaño. Este último solo miró hacia la puerta con su nombre, a la cual se acercó a paso lento para ponerse frente a la misma, analizándola de pies a cabeza. Primero pasó sus manos por la superficie, buscando algún desnivel o cosa que permitiera abrirla, pero al no encontrarla, entonces empezó a ver a los alrededores de la puerta. Notando un pequeño panel numérico con una pequeña cámara a la altura del estómago al lado izquierdo de la puerta. Por reflejo, Albert sacó la tarjeta que Zero le había entregado y la examinó. El objeto era rectangular y de color gris claro en su mayoría, sin contar la parte inferior, donde una barra roja cubría el lugar de manera horizontal. En la tarjeta estaba, cómo no, una foto suya, la cual el castaño no sabía en qué momento se la habían hecho, junto con datos como su nombre, apellido, edad, año de nacimiento y un pequeño apartado que ponía rango 0. Para terminar, en la barra roja del fondo de la tarjeta decía, emergente de Asencio. En prácticas luego de ver el objeto, Albert no pudo evitar compararla con la tarjeta que Isaac le había dado. Sin nada más que hacer, el joven acercó la tarjeta a la cámara o escáner, del cual salió una voz robótica. Señor,
¿desea colocar un código numérico a su habitación? En un primer instante, Albert se sobresaltó por el sonido de la voz, ya que no esperaba aquello, pero al final solo respiró un poco para calmarse antes de responder. Sí, por favor. Seguido de esto, el panel numérico debajo de la cámara se iluminó, mostrando números del 0 al 9 que el castaño podía combinar en un código de 6 espacios. El joven entonces ingresó la fecha de nacimiento de su hermano como código. El tablero procesó la información antes de abrir la puerta delante de él. Albert ingresó sin más, la puerta cerrándose detrás de él con un sonido mecánico bastante limpio, mientras el castaño miraba la habitación. El espacio era grande y acogedor, aunque algo vacío, ya que tan solo contaba con una cama, un escritorio con una computadora, y lo que parecía un armario, el cual estaba metido dentro de la pared. Lo que sí le pareció extraño es que el color del lugar era completamente blanco. Con curiosidad Albert se acercó a la única puerta que había en el lugar. Está pareciendo más una puerta ordinaria de madera con picaporte y demás. Al abrirla se topó con un baño de lo más normal, aunque eso sí, también era todo de color blanco. Señor, ¿desea algún cambio en el ambiente? La voz robótica había vuelto a sonar dentro de la habitación, provocando que el castaño volviera a sobresaltarse antes de responder. No pensé que estarías dentro de la habitación también. Mientras el joven decía aquello, salía del baño para comenzar a revisar el armario empotrado en la pared, encontrándose con que dentro había una cantidad obscena de ropa blanca prácticamente idéntica a la que llevaban algunas personas en los pisos superiores, las cuales contaban de chaquetas, camisetas o pantalones de diferentes diseños, pero de igual color. No importaba si eran de mangas cortas o holgados, todos eran idénticos el uno del otro. Verá, yo soy una inteligencia artificial única en su habitación, cada persona dentro de este piso de habitaciones posee una. Mi responsabilidad es hacer que se sienta cómodo, que siga las reglas, y explicarle todo lo que necesite. La máquina seguía hablando, mientras que Albert comenzaba a tomar algunas prendas del ropero para verlas, notando que la mayoría le quedaban algo grandes. Ante esto, la inteligencia artificial volvió a pronunciar palabra. Si lo desea puedo cambiar la apariencia de la ropa en el armario mientras usted se ducha. Solo dígame qué tipo de ropa le gustaría tener. El castaño se impresionó por esto último, por lo que volvió a colgar la ropa en el armario, el cual cerró con cuidado antes de caminar hacia el baño y responder. Bueno, me gusta la ropa cómoda, flexible y casual, quizás también algo para el ejercicio, pero intentan no usar mucho el color negro o blanco, no suelen gustarme esos colores. Mientras terminaba de hablar, el joven se metió en el baño y se desnudó para tomar una ducha. Tras unos minutos, Albert por fin salió del baño secándose el cabello y cuerpo con una toalla, pero se quedó helado al ver el cambio drástico en el ambiente. La habitación antes blanca, ahora estaba pintada de un color anaranjado suave, junto con la cama que también contaba con sábanas del mismo color. Eso sin contar que ahora el escritorio que tenía la PC ahora era de madera y una silla de oficina de un color azulado. Pero lo que más le llamó la atención, es que el ropero ya no estaba. Me tomé la libertad de decorar el cuarto acorde a las fotos que se tenía en la base sobre su antigua vivienda, espero que sea de su agrado. La voz de la inteligencia artificial había tomado el lugar, mientras que el castaño se acercaba a la pared donde antes estaba el ropero, ahora lisa como las demás. Ante esto el joven solo pudo hacer la pregunta obvia. ¿Tú tienes imágenes de mi casa? Luego de la pregunta la pared delante del joven se abrió en dos con movimientos lentos y mecánicos, mostrando al armario, el cual ahora tenía un diseño más tradicional, mientras que el escáner volvía a hablar. Sí, verá, en la vigilancia que hizo el señor Cero, él mismo proporcionó imágenes de usted, sus amigos, ropa, lugares frecuentes que solía visitar o demás, como su casa y habitación. Las usé para estilizar la ropa y acondicionar el dormitorio. Albert simplemente asintió con un pequeño escalofrío escalando por su espina dorsal mientras abría el ropero, notando que ahora la ropa era muy variada en cuanto a colores y diseño. La ropa está hecha de un material fácil de moldear y modificar, llamado Vitatela.
dijo la inteligencia artificial mientras el castaño comenzaba a ponerse la ropa para probársela y sentirla. Albert se había puesto algo simple para empezar. Una camiseta de mangas cortas de un color marrón oscuro, junto con unos shorts negros, y unas deportivas de color marrón algo más claro. La vitatela es un material viviente que vive a base de oxígeno, tómelo como si su cuerpo estuviera rodeado con una planta. Fue creado para tener ropa que se pueda limpiarse y repararse de manera autónoma, sin necesitar ayudas externas, a menos que sean casos extremos. El castaño abrió los ojos con sorpresa antes de empezar a tantear la ropa con sus manos antes de preguntar. ¿Necesita algo más aparte de oxígeno? La inteligencia artificial entonces respondió con voz falta de emociones. Mientras tenga aire, y se mantenga cierta temperatura todo debería estar bien, aparte de que el ropero sirve como una estación de recarga y mantenimiento si quiere verlo de manera simple. Luego de estas palabras Albert simplemente comenzó a caminar hacia la puerta mientras decía unas últimas palabras. Ok, muchas gracias, supongo que nos vemos después. La puerta se abrió de manera automática, dejando que el castaño abandonara el lugar para volver al centro del pasillo. El joven entonces miró hacia ambos lados de la intercepción, viendo el lado en el que Zero le había indicado que estaba la sala de recreación, comenzando a caminar en aquella dirección. Mientras avanzaba, Albert no pudo evitar leer los nombres de las puertas de cada habitación del lugar. No conocía a nadie, pero entonces vio un nombre que reconocería incluso si estuviera ciego. El nombre Sofía estaba grabado en la parte superior en una de las puertas, y el castaño no pudo evitar sorprenderse de sobremanera antes de seguir caminando. El camino duró un par de minutos más, pero al final ya podía verse la supuesta sala de recreación, por lo que Albert apuró el paso para llegar lo antes posible. Al ingresar se puso a mirar el lugar a detalle desde el marco de la entrada. Si ya el joven pensaba que esta base subterránea era increíblemente grande, ahora tenía que replantearse si acaso era como una especie de ciudad subterránea, ya que la sala de recreación era por lo menos igual, o incluso un poco más grande que los pisos que había visto por encima del que se encontraba. Las cosas en aquel lugar iban desde lo más básico como una barra de tragos o varias consolas de videojuegos, hasta lo que parecía salas de cine enteras o bibliotecas que tan solo de verlas a lo lejos le daba mareo en pensar en todas las letras o palabras que podría ver. Y todo eso solo a simple vista, porque el lugar avanzaba hasta que la vista del chico no pudiera distinguir qué más había en lo profundo del sitio. De repente una voz femenina y familiar hizo que Albert dibujara una pequeña sonrisa en sus labios, mientras escuchaba cómo pasos rápidos se acercaban a él. Albert. La voz sonaba emocionada, y cuando el castaño intentó girarse para ver a la persona, él mismo fue abrazado con fuerza por alguien, quien no parecía tener la intención de soltarlo. Y de hecho, por la fuerza del agarre casi parecía que le iba a romper las costillas. Albert correspondió al gesto con igual emoción, mientras miraba hacia abajo para encontrarse con la mirada de Sofía, quien tenía clavados sus ojos en los de él con emoción y alegría. Me dijeron que ibas a venir, pero no cuándo. Ambos entonces se soltaron antes de que el castaño respondiera con calma. ¿Tú cuánto llevas aquí? La rubia entonces sonrió con ligereza antes de volver a hablar. Bueno, contando el día de hoy llevo una semana. Luego de estas palabras, una voz masculina algo gastada apareció en escena. ¿Este es el chico que decías? Al girar la cabeza para ver a un lado de su amiga, el castaño se topó con un hombre corpulento de 1,86 metros de altura, cabello negro algo corto, aunque muy desordenado de color negro, al igual que sus ojos. Piel blanca, de unos 35 años y a pesar de su gran cuerpo, no parecía estar pasado de peso, sino que aparentaba tener una muy buena musculatura bajo su ropa, la cual era una chaqueta de cuero negro, que contaba con aquel logo parecido al de una letra en el lado izquierdo del pecho, una camiseta de color amarillo algo pálido por debajo, unos vaqueros de color marrón bastante oscuro, y para terminar, unos tenis de color negro. Este hombre entonces se acercó un poco más a Albert, invadiendo su espacio personal.
lo que puso algo tenso al castaño, el cual no pudo evitar preguntar. ¿Pasa algo? La voz del joven no salió en un tono agresivo o algo por el estilo, sino que se escuchaba más curioso que otra cosa. El tipo corpulento entonces pasó una mano por encima de la cabeza de Albert, como si lo midiera, para luego dejar escapar una risita entre dientes antes de hablar. Nada, es que viendo como todos hablaban de ti, supuse que serías un poco más grande. Ante este comentario, el castaño dio un paso hacia atrás con ligera molestia, pero antes de que pudiera replicar, Sofía se metió en la conversación. Que no sea tan alto no tiene nada que ver con sus habilidades. Esto último la rubia lo decía con ligera molestia, como si le hubiera golpeado en el ego que su acompañante dudara de las capacidades de Albert. No hablo solo de lo que tú me contaste. Respondió el hombre, aún sin quitarle los ojos de encima a Albert. Hey. Exclamó el tipo corpulento, dejando un par de segundos de silencio antes de continuar. No te molestaría si hacemos un sparring, ¿verdad? La pregunta sorprendió a Albert, pero antes de que éste pudiera responder, la voz de una mujer se escuchó acercándose desde el fondo del lugar. A mí sí me molesta. Las tres personas allí paradas voltearon al unísono para encontrarse con el origen de la voz. Lo primero que vieron fue a Zero, quien venía al lado de una mujer, la cual caminaba con firmeza mientras que miraba en dirección al grupo cerca de la entrada. La mujer debía tener unos 36 años, con una altura de 1,78 metros, era de piel ligeramente rosada, cabello bastante corto, bien peinado y de color rubio ceniza, que en conjunto con sus ojos celestes bastante pálidos la hacían parecer aún más elegante y fría de lo que ya su voz mostraba. Su vestimenta, por otra parte, era bastante simple. Una camisa de mangas largas de color blanco, que se metía por debajo de su pantalón de vestir negro, el cual terminaba en unos zapatos del mismo tipo y color que la prenda anterior. El cuerpo de la mujer no contaba con ninguna característica o curva llamativa, pero a pesar de eso, el castaño pudo notar que estaba en muy buena forma. Octavio, te prohíbo que toques a mi alumno. La rubia ceniza decía aquello mientras se paraba entre Albert y el hombre corpulento, al parecer llamado Octavio, al cual le puso una mano en el pecho para apartarlo con un movimiento elegante, pero fuerte. Seguido de esto, la mujer dio un paso atrás para tomar una de las manos del castaño, causándole un ligero escalofrío al último mencionado. Octavio entonces protestó con molestia. No puedes prohibirme nada. Tú también hiciste un sparring con mi alumna. Mientras el hombre decía aquello, tomó a Sofía por el hombro para acercarla aún más a él antes de que la rubia ceniza le respondiera. La diferencia es que yo sé controlarme, y si aprenden técnica y disciplina de mí, tú solo quieres golpear a mi alumno para comprobar qué tan fuerte es muy diferente. El tipo robusto entonces bufó con molestia antes de intentar hablar, pero no pudo, ya que Zero lo interrumpió con su confianza habitual. Ya se está haciendo tarde. Luego de estas palabras, el pelinegro miró a la mujer antes de volver a hablar. Anaís, llévate a entrenar al muchacho. Ya perdimos mucho tiempo. Seguido de estas palabras, y sin ningún tipo de pausa, la llamada Anaís comenzó a caminar con paso rápido y firme, llevándose a Albert con ella, ya que aún lo sostenía de una de sus manos. El castaño apenas se dio cuenta volteó a ver hacia atrás, notando cómo Sofía se asomaba por la puerta de la sala de recreación, despidiéndose de él con un saludo de mano que era acompañado por un movimiento amplio de brazo, algo exagerado, pero que le provocó al joven una pequeña risa. Mientras avanzaban por el largo pasillo a gran velocidad, Anaís rompió el silencio con su voz. Mi nombre es Anaís, y a partir de ahora estarás bajo mi cuidado y órdenes, ¿quedó claro? Mientras la mujer decía esto, ingresaba al ascensor junto con Albert, aún sujetando con fuerza su mano. La rubia ceniza eligió el piso por debajo del que estaban en el tablero, cerrándose las puertas del elevador en respuesta. ¿Puede soltarme, señorita? Preguntó de manera respetuosa, y con notable incomodidad el joven.
Anaís entonces giró ligeramente la cabeza para mirarlo de reojo antes de responder de manera directa y seca. No. Luego la mujer volvió la vista al frente, dejando el ascensor en un silencio incómodo. Al abrirse la puerta, la rubia ceniza salió a paso rápido, arrastrando a Albert junto con ella. El lugar en el que se encontraban era también un pasillo, pero a diferencia del anterior, en este podían verse diversas habitaciones con cristaleras enormes, las cuales dejaban ver salas vacías y bastante grandes en el interior de cada habitación. Ambos avanzaron un poco más antes de que Anaís decidiera ingresar a una de las habitaciones vacías. Al ingresar, por fin soltó la mano del castaño, el cual no pudo evitar suspirar con alivio mientras que escuchaba cómo la mujer comenzaba a tomar algo que había a un lado de la entrada. Cuando la rubia ceniza se dio vuelta, Albert notó como uno de sus ojos ahora brillaba de un intenso celeste, mientras que en sus manos sostenía lo que parecían pulseras muy anchas y grandes para usarse de manera habitual. De hecho, las mismas parecían estar rellenas por algo pesado. Con cuidado y elegancia, Anaís se acercó al joven mientras abría una de las pulseras, ofreciendo a ponérsela al muchacho. Este último, algo dubitativo, ofreció su muñeca izquierda. La rubia ceniza entonces abrochó la pulsera en su muñeca, y cuando la misma separó las manos de la prenda, el brazo de Albert comenzó a tirarse hacia abajo con fuerza, forzándolo a hacer que la energía recorriera su cuerpo, y solo así logró frenar su caída, para luego con mucho esfuerzo volver a ponerse recto mientras cuestionaba a la mujer. ¿Qué es esto? Su voz salió casi como un gruñido o grito de esfuerzo. El castaño sostenía su mano izquierda con la derecha, mientras que a duras penas se mantenía recto, intentando quitarse la pesada pulsera, la cual estaba muy bien cerrada. No te la quites, es parte de tu entrenamiento, respondió Anaís con firmeza en la voz. Solo que para instantes después, y sin dejar que Albert reaccionara, tomó la mano derecha de este último para ponerle una segunda pulsera. Sin poder resistirse más, el castaño dejó que su cuerpo cayera hacia adelante, provocando que las pesadas pulseras hicieran un sonido seco y metálico al chocar contra el frío suelo junto con su cuerpo. Ya sintiéndose liberado del peso, el joven volvió a su estado habitual mientras jadeaba por la sorpresa y el repentino esfuerzo. Pero antes de que pudiera tomar una buena bocanada de aire, Albert sintió como la mujer le colocaba las pulseras restantes en los tobillos. Fue entonces que él miró por encima de su hombro para gritarle. ¡Ey, basta ya! La rubia ceniza entonces caminó hasta ponerse delante del joven. Solo en ese momento se agachó, para ponerle un dedo en la frente y comenzar a hablar. A partir de hoy llevarás estas pesas a todos lados, y solo te las quitarás cuando yo te lo ordene. Albert la miró con molestia y cansancio en los ojos, pero eso no le impidió volver a quejarse. ¿Qué? No, no puedo, es mucho peso para empezar. Al escuchar estas palabras, Anaís frunció ligeramente el ceño antes de retraer el dedo con el que tocaba al castaño, solo para darle un golpe con el mismo en la frente, provocándole un pequeño dolor en la zona al joven antes de responderle. Para alguien ordinario es mucho, tú eres un emergente, actúa como uno. Concéntrate, aumenta el flujo de tu energía, he visto cómo lo haces en las grabaciones. Sin otra opción, Albert comenzó a concentrarse y forzar a que su energía fluyera con fuerza en su cuerpo. Sus músculos se hincharon ligeramente antes de volver a la normalidad, y uno de sus ojos brilló de un intenso verde. De repente un aura verdosa salió con salvajismo desde su cuerpo antes de ir achicándose hasta desaparecer. El castaño entonces comenzó a ponerse en pie con algo de dificultad. Y junto con él, Anaís también se iba parando. Este estado apenas puedo mantenerlo unos 20 minutos antes de cansarme, exclamó Albert con algo de cansancio y esfuerzo en la voz, recibiendo una respuesta de manera rápida por la rubia ceniza. Entonces tendrás que ver cómo te las arreglas, porque incluso para comer o dormir vas a llevar esas cosas puestas. Seguido de esto, y sin ninguna otra palabra, la mujer simplemente caminó hacia la salida de la sala mientras le hacía una señal al castaño para que la siguiera.